Bueno, estimadas y estimados, seguimos entonces con la clase sobre más allá del principio de placer. Habíamos visto entonces en el capítulo anterior que Freud había concluido, más allá del intento de elaboración que ve en el sueño de las personas que vivieron una experiencia traumática, de la neurosis traumática, algo que aparece más allá del principio de placer, que para Freud tiene que ver con lo pulsional. De ahí que va a introducir su segundo dualismo pulsional. ¿Sí? El segundo ejemplo de algo que toma, en el que le parece ver algo que va más allá del principio de placer y que también va a concluir que sí, primero se lo pregunta, cuenta y les adelanto, les spoileo que concluye que sí, es el juego del niño que repite una situación que le resulta displacentera. ¿Sí? El niño que juega algo que no le gusta, que le resulta displacentero. La típica, digamos, no sé si ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos o lo que fuere, van a ver, ¿no?, el niño que va al médico, odia ir al médico, la pasa horrible, llora, bla, bla, y después juega al médico. Freud va a trabajar o va a tomar como ejemplo a uno de sus nietos. No va a decir que es su nieto, dice, bueno, es un varoncito de 1 año y medio que sufre mucho las separaciones de la madre. Cuando la madre se aleja, sufre, resulta altamente displacentero, pero juega con 1 año y medio a algo que Freud se da cuenta que tiene que ver con la separación de la madre, o interpreta, o lee, o analiza que tiene que ver con la separación de la madre. El nene tiene un juguete muy primitivo, que es un carretel con un hilo, ¿no? Imagínense, es un hilo de un carretel. No existían los juguetes de los Paw Patrol en la época de Freud. Yo pienso en mi sobrinito que tengo un cuarto lleno de juguetes y yo arriba le sigo regalando juguetes, y lo bien que hago. Bueno, este pobre niño estaba antes de 1920, tenía, se ve que pocos juguetes, y tenía un carretel, entonces atado un hilo a una piola, y tiraba la piola, y hacía que Freud se da cuenta que estaba queriendo decir la palabra da, que en alemán es se fue. O sea, que tiraba el cartel y decía da, se fue. Traía el carretel y decía fort, o una cosa así, que era, se daban cuenta que estaba queriendo decir fort, que es algo así como acá está. Bien, entonces el juego del nene era se fue, acá está. Por momentos jugaba solo se fue, y lo tiraba y decía da, 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 o sea, se fue. Por momentos lo traía y era muy placentero para él cuando lo traía y jugaba a fort, acá está. Bien. Entonces, Freud lee que estaría repitiendo ese niño o jugando a repetir la separación de la madre, a algo displacentero, o sea, un juego que parecería ir más allá del principio de placer. Pero que la idea del principio de placer es, bueno, ya lo definí, no lo voy a repetir. Juego que parecería ir más allá del principio de placer. Bien, entonces se empieza a preguntar por qué los niños hacen eso, o en relación al juego del niño. Dice, bueno, pero hay entonces una serie de elementos que podría ser que estuvieran en la línea del principio de placer del juego, porque por más que contenga elementos displacenteros, el fin último puede ser el placer. ¿Se entiende esta idea, no? Freud pone el ejemplo de las obras de arte de los adultos. Nos resulta placentero ver una serie de Netflix que tiene elementos displacenteros, pero globalmente no resulta placenteros. Entonces, bueno, lo mismo podría pasar con el niño. Va a decir, bueno, el niño con esto está tomando una situación que vive de forma pasiva, el alejamiento de la madre se va, y siendo él quien la maneja de forma activa en este caso. ¿Sí? Él es el que aleja, él es el que acerca. Entonces hay un intento de dominio de la situación, está diciendo. Realizando de forma activa lo que vive de forma pasiva. Si tomamos el ejemplo del médico, del niño que va al médico, pasa lo mismo. El niño puede jugar a que él es el médico y, por ejemplo, hacerle a otro o al muñequito lo que le hicieron a él. Entonces estaría vengando de la persona del médico, dice Freud, en el muñequito o en otro niño. Entonces hay un intento de dominio de la situación. Así, realizando de forma activa lo que vivió de forma pasiva. Entonces va a decir, hay una ganancia de placer, tomando lo que veníamos antes, más allá de que la situación sea displacentera.
también hay algo de descargar la situación, de abreaccionar, la palabra que ustedes ya la deben de conocer a esta altura, abreaccionar la impresión, la intensidad de la impresión de situación, descargarla mediante el juego. Es muy interesante todo esto que dice Freud en relación al juego, ¿no? Y también con el juego, dice, los niños, dice todo el juego de los niños, así todo, como que es un poco exagerado, pero dice, tienden a estar presididos por el deseo de ser adultos. Los niños tienden a jugar a ser adultos. Si ustedes ven el juego del niño, se lo ve muchísimo esto, ¿no? Entonces dice, por más que está tomando algo displacentero, bueno, podría estar en juego el principio de placer, porque hay algo displacentero, pero están jugando, están haciendo de forma activa, están intentando dominar la situación, está la ganancia de placer, que implicaría la fantasía de ser adulto, pero de todas formas concluye que no, en esa repetición de jugar una y otra vez a algo displacentero, hay algo que tiene que ver con lo pulsional que va más allá del principio de placer. ¿Bien? Primer ejemplo que toma Freud, o primer caso, los sueños de la neurosis traumática. Segundo caso, el juego de los niños que repiten una y otra vez una vivencia displacentera. Y ahora nos vamos a meter en el tercer caso, que es lo que Freud denomina como compulsión a la repetición. ¿Sí? Si ustedes vienen más o menos siguiendo el programa, van a haber visto que Freud lo trabaja en el texto de 1914, Recordar, Repetir, Reelaborar. Lo va a trabajar también en 1919, por ejemplo, en un texto que se llama El Ominoso. Y va a plantear cómo, una y otra vez, repetimos en la compulsión a la repetición en la vida, nos llevamos a situaciones que nos resultan displacenteras. ¿Bien? En la vida cotidiana tenemos cantidad de ejemplos de esto, ¿no? Pensemos en la persona que no quiere tener una relación tóxica y está convencida que no quiere, la relación tóxica no existe dentro del psicoanálisis, ¿no? Para poner un ejemplo bajado a tierra de algo que ustedes podrían ver en la vida cotidiana, ¿no? Pero dice, bueno, no quiero tener una relación que tenga tal y tal y tal característica que define como tóxica. Y quiere tener una relación de tal otra que le parece una relación que está buena. Pero una y otra vez termina en relaciones que definiría como tóxicas, ¿se entiende, no? Termina una y otra vez con un tipo que le arma una escena de celos porque va a salir con los amigos o las amigas, le revisa el celular, no lo controla todo lo que hace, quiere conseguir a alguien distinto, está convencido y efectivamente quiere, y una y otra vez termina en lo mismo. Hay un bolero que decía, que lo canta Chabela Vargas, nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a tomar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Algo de eso ilustra lo que sería la compulsión a la repetición. Una y otra vez termina con una pareja que es parecida a las anteriores. O una y otra vez termina con un amigo que le hace la misma, que lo traiciona. O una y otra vez termina con un socio que lo estafa. Todos los socios lo terminan estafando. ¿Bien? O lo echan de un trabajo y considera que fue víctima de una injusticia, pero del otro trabajo también lo echan, del otro también, del otro también, del otro también. Entonces se da cuenta la persona, en muchos casos alguien comienza un análisis por eso, se da cuenta que hay algo que está repitiendo, más allá de lo que él quiere repetir, de lo que él quiere hacer. Ahí, dice Freud, opera la compulsión a la repetición. Freud entonces va a plantear, baja un cambio. En el juego de los niños y en el sueño de la neurosis traumática, también nos encontramos con lo que llamaríamos compulsión a la repetición. Se repite algo que tiene que ver con lo pulsional. Y es ahí entonces que va a reconfigurar toda su teoría pulsional, o va a introducir su segundo dualismo pulsional, postulando entonces una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Y va a plantear que la pulsión lo que hace es intentar volver siempre a un estado anterior. Tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte. Dice, intenta repetir un estado anterior. ¿Cuál sería en la pulsión de muerte? Y ahí Freud va a hacer especulaciones que van hacia el origen de la vida mismo. Dice, antes de que hubiera vida, ¿qué estaba lo inorgánico? Lo inorgánico es lo no vivo. Posteriormente se produjo la vida. Va a decir Freud, no hubo de siempre vida. Estaba lo inorgánico y surgió la vida. Entonces la pulsión de muerte
Dice, va a intentar llevarnos al estado anterior a la vida. A que volvamos al inorgánico. Si morimos, dejamos de ser orgánicos. Pasamos a ser inorgánicos. Dejamos de estar animados. Entonces la pulsión de muerte va a intentar llevarnos a lo inanimado y a lo inorgánico. Va a decir, tenemos una pulsión que tiene como meta matarnos. Entonces, la meta de toda vida es la muerte, va a decir Freud. Va incluso a hablar de Schopenhauer, sería bien pronunciado Schopenhauer. El regresar al inorgánico. Bien, esa sería la pulsión de muerte. Una pulsión que dice, opera silenciosamente en nosotros, nosotras, nosotros, no sé cuánto, buscando llevarnos a la muerte. ¿En qué sentido la pulsión de vida intentaría hacer que regresásemos a un estado anterior? Va a decir, cuando surgió la vida, a partir del inorgánico, era toda una misma cosa. Después se fue dividiendo en diferentes unidades. Entonces la pulsión de muerte va a intentar aglutinar. ¿Se entiende esta idea, no? Originariamente había una sola cosa, que era la vida, y de eso se separaron. Algo vivo, se separaron en diferentes unidades. Entonces Eros, o la pulsión de vida, va a intentar fusionar, a que nos agrupemos. De acuerdo a lo que plantea Freud, va a intentar volver a cuando éramos una unidad o un todo. Entonces, Eros va a hacer que nos liguemos, que nos unamos, que nos fusionemos. Va a cohesionarnos. Freud va a decir, la civilización es obra de la pulsión de vida, así que todos nos unamos, todos y todas nos unamos. ¿Bien? Entonces, Eros va a unir. Va a ligar, va a decir Freud. Tánatos, o la pulsión de muerte, va a separar, a desligar. La palabrita tánatos no aparece en este texto, lo voy a introducir después, pero no importa. O sea que tendríamos dos pulsiones. Uno que hace que nos unamos cada vez en unidades mayores, pulsión de vida, y que a la vez intentemos conservarnos vivos, y una pulsión que nos va a separar, que va a hacer que nos separemos y que nos desliguemos, y que va a intentar como meta reconducirnos a la muerte. ¿Bien? Dos pulsiones en conflicto. Van a estar las dos, va a plantear Freud. ¿Sí? Si no se entendió esto, por favor, pasen para atrás, que es importante para que sigamos. Entonces, Eros cohesiona, Tánatos separa. Ahí va a tomar dos elementos que están presentes en lo biológico, lo anabólico, que es lo que une, lo catabólico, que es lo que separa. Van a encontrar esas dos palabritas en el texto, lo anabólico y lo catabólico. Entonces, ustedes deben de recordar que en el primer dualismo pulsional teníamos a las pulsiones sexuales o la libido y a las pulsiones de autoconservación. Bueno, ambas van a quedar mezcladas en Eros. O sea que Eros, o la pulsión de vida, va a comprender lo que antes era la libido y lo que antes era la pulsión de autoconservación. ¿Sí? Freud va a necesitar hacer esto porque en Introducción del Narcisismo, ustedes deben de haber visto la clase o leído el texto, por favor lean los textos, no solo las clases, no solo vean las clases, miren las clases obviamente, pero además lean el texto, por favor. Va a plantear, no sé si recuerdan, una libido que puede estar puesta en objetos, a la que llama libido objetal, y una libido que puede estar puesta en el yo, a la que llama libido yoica. Pero entonces, las pulsiones de autoconservación son las pulsiones yoicas, pero ahí tenemos la libido yoica. Entonces se le empieza a entreverar los conceptos, con la idea de la libido yoica se le entrevera con las pulsiones de autoconservación, entonces ya por ese lado no le está sirviendo ese dualismo pulsional. ¿Sí? Entonces todo eso va a quedar englobado en pulsión de vida. Ajá. Va a plantear, las pulsiones de muerte son silenciosas, ya habíamos visto, ¿no? O sea, operan silenciosamente intentando llevarnos a la muerte. Mientras que las pulsiones de vida son barullentas. El barullo del erótico. El erótico produce ruido, produce barullo. ¿Sí? O sea que las pulsiones eróticas son barullentas, nos anoticiamos de ellas, nos enteramos de ellas,
mientras que las pulsiones de vida operan silenciosamente. Dice Freud, nos tendemos a enterar de ellas cuando se mezclan con las pulsiones de vida. Pongamos un ejemplo de ello, el sadismo. El sadismo, lo que hoy en día podría llamarse como práctica BDSM. Deben de conocerlo, ¿no? Digamos, el tipo que le gusta ir con una dominatrix, ¿no? Y la dominatrix que le gusta azotar al tipo, humillarlo, hacerle provocar dolor, hacerlo sentir mal, reventarlo, matarlo. Pero mezclado con lo erótico. O sea que las prácticas BDSM para Freud, ¿bien?, tendrían que ver con la mezcla de pulsión de vida con pulsión de muerte. Dice, la mayor parte de las veces están mezcladas las pulsiones. Incluso va a decir, bueno, en lo autoconservativo, para el autoconservativo opera pulsiones de vida. Pero muy fácilmente se mezcla con la pulsión de muerte que va a destruir. Por ejemplo, un mosquito me está picando, yo lo voy a matar, pero va a estar en juego lo autoconservativo, y también la pulsión de muerte, voy a matarlo. Lo destructivo que tiene que ver con la pulsión de muerte. Ahora vamos a ver ese punto. Freud va a decir que la pulsión de muerte que tenemos y que silenciosamente va a querer matarnos para que no nos mate, la vamos a tener que enviar al exterior. Cuando la enviamos al exterior, se convierte en pulsión de destrucción. ¿Sí? Entonces Freud va a decir, es heavy, es medalero en esto, es hardcore. Tenemos una pulsión de muerte que silenciosamente nos quiere llevar a la muerte. Para que no nos mate, tenemos que enviarla al exterior y se convierte en pulsión de destrucción. ¿Bien? Entonces, la pulsión de destrucción, por ejemplo, en el sadismo, tenemos un ejemplo de pulsión de destrucción mezclada con pulsión erótica. ¿Sí? En el masoquismo, pulsión de muerte mezclada con erótico, va a decir Freud. Entonces, la mayor parte de las veces vemos la mezcla pulsional. Freud va a plantear, de hecho lo vemos en los vínculos cotidianos, que son ambivalentes. Piensen en un vínculo de pareja, que por algo se habla tanto de lo tóxico, y por algo todo el vínculo de pareja que tiene la mayor parte de la gente los cataloga de tóxicos, ¿no? Porque lo erótico está mezclado con lo mortífero, o sea, está mezclado con lo destructivo. Entonces vemos a la vez en el vínculo lo erótico y vemos a la vez lo destructivo. Está en juego lo erótico y está en juego lo destructivo en el propio vínculo. Entonces decimos, eso es tóxico. Y piensen en los vínculos que tuvieron ustedes y gran cantidad van a haber sido tóxicos, ¿no? Freud diría, ¿cómo explicaría Freud esto? Estoy trayendo un ejemplo de vida cotidiana para bajar un poco a tierra del texto, que es muy, muy especulativo a veces, ¿no? Se mezcló lo erótico, unirte con la otra persona, fusionarte, cohesionarte con la otra persona, ligarte, con lo destructivo. Entonces, a la vez que se da en el vínculo lo que te liga, se da al mismo tiempo lo que te destruye. Y vos le decís a tu pareja, por favor, no hagas esto, que me hace daño y que me va a separar de vos, y tu pareja va y lo hace. Le va a haber pasado a todos en algún momento. O sea, o tal vez le pueda pasar con ustedes, querés una pareja, querés unirte, pero haces algo para separarla de vos. Ahí Freud diría, están actuando mezcladas la pulsión de vida con la pulsión de muerte. Dice, las más de las veces pasa esto. Las canciones de Joaquín Sabina hablan mucho de eso, muchas canciones de Charly García también, digamos, ¿no? A la vez que queremos unirnos a una persona, aparece lo mortífero buscando desligar y buscando separarnos de esa persona. Y buscando también destruir a esa persona, hacer las cosas que le hacen daño. Por favor, hagan el ejercicio de pensar en vínculos de pareja que hayan tenido. Y van a ver cómo el propio vínculo, ya no en la práctica BDSM, en el propio vínculo de pareja, va a haber estado en lo destructivo, van a haber recibido elementos destructivos con alguien que quería a la vez unirse con ustedes. Ahí tenemos las pulsiones mezcladas. Repito entonces, la pulsión de muerte
dirigida hacia afuera se convierte en pulsión de destrucción y lo que hace es que destruyamos al otro. Es una de las explicaciones que da Freud. Este es un tema hiper de actualidad, y lo interesante es que es un tema de actualidad siempre. Ahora es un tema de actualidad por lo que está pasando en la Franja de Gaza. En la época de Freud, por lo que había pasado en toda Europa, o no sé si toda, no toda, prácticamente, pero muy buena parte de Europa. En cada momento va a estar en juego la destructividad del ser humano, a la vez que el ser humano va a estar intentando construir, armar, agruparse, cohesionarse, crear unidades cada vez mayores, ¿no? Entonces cada vez creamos más entre todos, cada vez destruimos más. Pero esto va a pasar todo el tiempo, cada vez nos parece que el ser humano crea más y destruye más a lo largo de la historia. Freud entonces lo explica por obra de las dos pulsiones. La pulsión que hace que nos unamos, que nos cohesionemos, y la pulsión que hace que destruyamos. De hecho, ¿saben de dónde saca la idea de Eros, Freud? ¿Por qué lo llama Eros? Del banquete de Platón. En el banquete de Platón, tal vez lo hayan oído esto, está el mito del andrógino. Lo cuenta Aristófanes. Platón decía, le hace decir a Aristófanes, que en un inicio habían andróginos, que eran seres formados por dos mitades, que eran una unidad, eran como una esfera, formado por... Y miren qué interesante, porque Platón no era homófobo como somos hoy en día. Dice, hay una esfera formada por hombre y mujer. Otra esfera formada por hombre y hombre, y otra esfera formada por mujer y mujer. Esas esferas fueron cortadas. Entonces uno está todo el tiempo volviendo a intentar encontrar a una mujer que te haga, o un hombre que te haga, o siendo mujer una mujer que te haga, reunirte en un todo, en una unidad. De ahí saca la idea de Eros, de la pulsión de vida. Es un poco lo que hoy en día se llama como la media naranja, que por suerte estamos criticando mucho, digamos, ¿no? La idea de un otro que te haga formar un todo. Lacan lo va a criticar muchísimo. Eso en el seminario de la transferencia. Ese mito, el mito del andrógino platónico. Bien, de ahí entonces va a sacar la idea de Eros y la idea de la búsqueda de fusionarte con un otro, en un estado, a volver a un estado anterior de fusión con lo otro. Bien, bueno, hasta acá se van entendiendo, creo, las diferencias, ¿no? Si no, rebobinen por favor. Ahora, el principio de Nirvana, la idea de que el aparato psíquico intenta mantenerse exento de estímulos, ¿sí? Con los niveles de estímulo lo más bajos posibles, va a tener que ver con la pulsión de vida o la de muerte. Con la de muerte, ¿no? Si dijeron de vida, le erraron. O sea, mantenerte sin estímulos, o sea, llevarte a la muerte. ¿Cuándo es que no hay estímulos? ¿Cuándo es que vas a estar completamente chill? ¿Cuándo no van a haber perturbaciones? Cuando mueras. O sea que el principio de Nirvana va a tener que ver con lo mortífero, con lo tanático. La vida sin que pase nada, miren qué interesante, para Freud va a tener que ver con la pulsión de muerte. Buscar que en tu vida no pase nada, principio de Nirvana, buscar estar exento de estímulos, va a ser obra de la pulsión de muerte. Les recomiendo una película que ustedes, a esta altura ya creo que deben saber que me gusta recomendar películas, que se llama Last Days, o sea, Los Últimos Días, que es hablando de Nirvana, me gusta por eso recomendarla, la quería recomendar por eso, sobre los últimos días de Kurt Cobain, el vocalista y líder de Nirvana. No me acuerdo quién decía que era el mejor mal guitarrista del mundo. Kurt Cobain, bueno, no importa. Y trata sobre los últimos días de Kurt Cobain, deprimido, sin hacer nada, moviéndose de un lado para el otro, tomado, diría Freud, por la pulsión de muerte. Una cosa de no perturbación, no estímulo, precisamente de Nirvana, en el sentido de nada que provoque lo que yo les contaba antes, el bullicio de la pulsión de vida. El barullo de la pulsión de vida que te lleva a hacer cosas. No perturbación, vida sin estímulo. Mírenla, es muy interesante, la dirige Gus Van Sant. Es una película muy bajón, muy deprimida, muy autoral. Last Days, sobre los últimos días de Kurt Cobain, para ilustrar precisamente el principio de Nirvana. Bien, Freud va a decir
esto lo va a decir en el capítulo 5 de El Yo y el Ello, que la pulsión de muerte vuelve sobre nosotros mismos a partir del Super Yo. Con el Super Yo nos estamos reventando nosotros, para decir. No me voy a meter en esto porque es el tema de la clase. Que es lo que vemos, por ejemplo, en el Flanders, el personaje de los Simpsons. Es extremadamente superyoico, es perfectirijillo, uno diría, tendría que estar bien a nivel de la conciencia moral, pero se está no tira agresividad en nadie. Vieron que no saca pulsión de muerte a partir de pulsión destructiva. Vieron que es el menos destructivo de Springfield. Pero esas agresiones que no dirige a los otros vía pulsión de destructividad, las dirige a él torturándose, reventándose desde su super yo. ¿Bien? Eso va a decir Freud en El malestar y la cultura, que hace la cultura con la pulsión de muerte. Dice, la pulsión de muerte es enemiga de la cultura. Porque desliga, desune, separa. La cultura va a buscar que nos mantengamos todos cohesionados. Entonces, la cultura va a tener que lidiar con la pulsión de muerte, ver qué hacer con la pulsión de muerte. Que va a buscar separar, ¿no? Evidentemente, cuando hay una guerra, o una guerra civil o lo que sea, se separa, se resiente la cultura. Entonces, la forma que encontró la cultura es que dirijamos la pulsión de muerte hacia nosotros mismos vía super yo. ¿Bien? Bueno, estaba tentado de darles el consejo que entonces agregan a los demás para no tirarse la pulsión de muerte por el super yo. Se me ocurrió recién, pero me parece que es un muy mal consejo, así que no lo hagan. Bueno, seguimos en el bonus track. Seguimos en el próximo capítulo.